Hablando de conflictos, este es de marca mayor. Donald Trump amenazó a la prestigiosa cadena pública británica BBC con una demanda de al menos $1.000 millones si la estación no se retracta de lo que él califica como declaraciones difamatorias. Estamos ya con Libardo Buitrago para que nos explique las claves de este escándalo que se ha convertido en el peor, además de la BBC, en décadas, porque ya se habían tomado medidas, ¿no?, de salida de los editores y del director que tú vas a explicar de inmediato. Libardo, buenas noches. Buenas noches, Soledad. La BBC, la emblemática cadena de noticias del Reino Unido, se encuentra en una grave crisis de credibilidad, de gobernanza y de moral interna en sus empleados. Y todo esto tiene que ver con un reportaje que se emitió el 30 de octubre del año 2024. Ese reportaje lo que se preguntaba era la posibilidad de que Donald Trump fuera elegido nuevamente presidente de los Estados Unidos, porque ocurrió 8 días antes de la elección presidencial. Sí, claro. Allí lo que hizo el programa Panorama fue unir un trayecto de un discurso pronunciado el día 6 de enero del año 2021 por Donald Trump en tanto presidente en la primera oportunidad, cuando hablaba acerca de lo que había que reclamar en la Casa Blanca. Y si uno escucha el reportaje que hizo la BBC, daba la impresión de que había allí una situación en donde Donald Trump impulsaba a sus seguidores a tomarse el Capitolio. Y no era exactamente eso lo que había ocurrido. Como que la declaración desencadenaba finalmente la toma del Capitolio. Bien, la BBC entonces publica este reportaje, editando un discurso del presidente en su primera presidencia de Donald Trump. Y ese informe se hace un informe interno dentro de los canales que tiene la BBC, y ese informe que le llegaba al directorio se filtra al Daily Telegraph. Lo toma y lo va publicando por partes durante una semana, diciendo: aquí el informe lo que reconocía era que hubo una desprolijidad informativa, no hubo la rigurosidad y no hubo la imparcialidad que requería dicha situación, y la agregaba con 2 hechos más: la cobertura que estaba haciendo la BBC de Londres y temas de la política doméstica. Ya, perdón, quiere ser un informe interno de la BBC que se filtra y lo publica el de Daily Telegraph. Exactamente. El asesor en ese momento de contenido coloca el alerta al directorio y al director general de la BBC sobre lo que él miraba y observaba esto. Al tomarlo del diario, se desata una crisis al interior de la BBC. Esto aún no había replicado en los Estados Unidos. El programa se emite en este especial que se llama Panorama y que se hacía la pregunta acerca de la segunda oportunidad. Por lo tanto, hicieron una emisión para mostrar una parte, pero muy malintencionada, a lo menos desde la BBC. Y eso es lo que genera toda esta dificultad. ¿Por qué? Porque los realizadores del programa lo que hacen esta edición, que para Donald Trump es engañosa, y lo llama, por supuesto, con palabras de corrupta a la BBC por esto. La BBC toma esto, pero no con la rigurosidad que debe tomarlo. Cuando tiene una crisis de esta envergadura, lo que se debe hacer es el control de daños, cómo se gestiona una crisis y el tiempo. Pasa una semana entre lo que esto ocurre y la crisis comienza a tomar una vorágine que se lleva al director general de la BBC y luego se lleva a la directora ejecutiva del área de noticias de esta cadena de Reino Unido. Veamos la declaración, veamos qué fue lo que se emitió y que resulta engañoso. Veamos. We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Ya, es bien engañoso. O sea, para cualquiera, bueno, nosotros que trabajamos en esto, uno se da cuenta que cada una de esas declaraciones tiene un contexto, sobre todo pensando en que era el discurso en su mandato. Él era presidente. Claro, lo que hemos mostrado es cómo la edición salta 52 minutos
y hace un pegamento con otra frase. Y claro, queda la idea de que Donald Trump estaba llamando a sus partidarios a asaltar el Capitolio, que era una cosa totalmente distinta. Se puede tener una opinión crítica respecto al discurso original, pero no una tergiversación como la que aparece con este pegamento que se hace en la línea editorial. Hoy le tocó a la ministra de la Cultura, que es la responsable en el Reino Unido, en el Parlamento, salir precisamente Soledad a defender, por supuesto, la imparcialidad de la BBC, que es la que está aquí en cuestión, y escuchemos lo que dijo esta ministra el día de hoy. The concerns that have been raised are serious in and of themselves, but some in this House have gone even further, suggesting that the BBC is institutionally biased. It should not be lost on us that the BBC has faced criticism from all sides for its coverage of highly contentious and contested issues. Ya dice, la BBC ha recibido críticas de todos los sectores. ¿Por este tema en particular o por varios otros? Por muchos otros. Recordemos que la BBC es una televisión pública y por lo tanto está en el escrutinio sobre todo de los actores políticos. Se le ha acusado de tener un sesgo en la cobertura y eso mismo es lo que releva Michael Prescott. Él es el hombre clave que desata esta crisis. Él cumplía la función de asesor externo de la BBC, le tocaba analizar esto y dar sus opiniones, que en efecto se las dio y se las comunicó al directorio y también a Tim David, que es el director general de la BBC. Fue la primera renuncia que se presentó. ¿Por qué? Él había aguantado otras crisis, pero esta en una evidencia en donde la BBC no reaccionó oportunamente ofreciendo las disculpas y las que correspondían en este caso, más bien se trenzó en una reyerta respecto de cómo comunicar y cómo atender la demanda y la situación planteada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Junto a él se llevó a la segunda, a Deborah Turner, que era la directora ejecutiva de la BBC y responsable del contenido. Entre ellos dos no pudieron elaborar una respuesta eficaz. Y claro, que hizo el Donald Trump, dijo, mire, señores, por este reportaje ustedes me van a tener que pagar. Les mandó una carta, $1.000 millones porque ustedes hicieron una interferencia electoral. Les quiero contar que la BBC no se ve en los Estados Unidos, o ese programa no se vio en los Estados Unidos. Pero el hecho concreto es que sí puede demandar esto. Y, por supuesto, que aquí dirigentes conservadores como Nigel Farage dijo, aquí ha habido sesgo de décadas. Esto entonces plantea una situación. Cuando la televisión pública tiene que haber la garantía exacta que el contenido que sale tiene que ser exacto y no manipulado. Y aquí hubo un caso de la manipulación, lamentablemente, para un ícono de la televisión, como es la BBC. Un medio súper prestigioso, además. Muchísimas gracias, Libardo Buitrago, por